a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, la lluvia de rosmendias. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Buenas tardes, Dayana Álvarez en los controles, en la musicalización, en la sonrisa, y acá tenemos a Javier Rodríguez. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle Barbita, porque tiene una prominente barba que lo hace inconfundible. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va, Dayana? Y creo que por ahí anda Mauro también. Buenas tardes para todos y todas. Sí, claro, hoy es feriado. 20 de noviembre. Bueno, ahí vamos a decir algo del 20 de noviembre, pero que tiene que ver con la reflexión que estoy haciendo acá con el editorial, porque esto que voy a decir ahora hay que incorporarlo como parte del editorial, porque cuando diga se van a dar cuenta por qué. Bueno, este es el programa 207. Y hace calor afuera. No sé si hace 31, 30, pero más o menos por ahí andamos. A ver acá en La Nación, que 1806, 31.2 dice acá. Bueno, les cuento, el editorial empieza ahora. Voy con el editorial. Me puse a escribirlo y empecé bien. El título es Terremoto Político. Y el primer párrafo también, venía bien orientado. Dice el primer párrafo: en el transcurso de los meses de este año tuvimos señales de un terremoto que se propagaba bajo la superficie y que emergió con toda intensidad el domingo 19 de noviembre, ayer, ¿no? Milei fue elegido presidente con el 55,69% de los votos y 11,4% de ventaja sobre Massa. El sismo afectó y seguirá afectando a toda la superestructura política, tanto de los partidos capitalistas, los de izquierda, de dentro y fuera del Parlamento. Pero después agarré por otro lado, que después lo voy a leer de todas maneras. ¿Por qué? Porque después que lo terminé de escribir, me quedó la sensación de vacío, como dije, bueno, acá esto, chupar un clavo, leer el editorial, no tiene emoción. Uno siempre cree, por lo menos yo siento cuando lo termino, digo, bueno, decimos algo importante. No me quedó esa sensación esta vez. Entonces me quedé pensando, ¿por qué tuve esa sensación? Porque ayer terminó una Argentina, se terminó la Argentina nacida a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001, y quizás también de la Argentina nacida el 10 de diciembre de 1983, porque muchos de los valores que se pusieron en juego en todas estas 4 décadas quedaron cuestionados en estos días, porque vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Valores como justicia social han perdido su valor, o solamente han perdido su valor en boca y en acción de los que los corrompieron, que los usaron en contra del contenido que enuncia el mismo principio. Entonces ese tipo de preguntas nos vamos a tener que hacer
de ahora en adelante. ¿Qué es lo que queda en pie de los valores que nosotros sostenemos y por qué sí y por qué no? Me parece que ese es el ejercicio que no hice yo en el editorial de hoy y habría que haberlo hecho. Lo dejo como una tarea pendiente para las semanas que siguen. Bueno, ahora sí, hecho esta aclaración, todo lo que vamos a leer ahora son cosas verdaderas, no decimos nada que no sea cierto, que no esté bien, que no partan de la realidad, o por lo menos como uno cree ver esa realidad. Pero como que le falta ir al fondo de la cuestión. Bueno, sigo leyendo entonces. Golpeado por los resultados electorales, salí a caminar, más o menos 7:30. En el semáforo de la esquina compartí la espera con una chica a la que le pregunté si había votado. Me dijo que sí, que sus padres la alentaron para que fuera a hacerlo. ¿Votaste al ganador o al perdedor? Al ganador, me dijo. ¿Por qué votaste a Milei? Porque había que cambiar, respondió. ¿Y si es para peor? Inquirí, a lo que me contestó. ¿Y si es para mejor? Repreguntó Saya, de 20 años. En la semana, Mauro conversaba con una estudiante del terciario que iba a votar a Milei. 3 de sus compañeros le saltaron a la yugular. Mauro le explicó que su situación precaria iba a empeorar con Milei. Ella contestó que emigró de Santiago del Estero, que está gobernada por el peronismo desde hace un montón de años, porque no tenía ni para comer allá. Por su parte, Javier contó que en estos días había tenido varias conversaciones similares. Si se siembran cardos, no se puede esperar que nazcan claveles. En los últimos 8 años hubo una transferencia, según datos de la CTA kirchnerista, de 101.000 millones de dólares del salario al capital, dato que dio Horacio Robelli de la investigación de Cifra la semana pasada. De ellos, 31.000 millones de dólares fueron durante el mandato de Macri y 70.000 durante el gobierno de los Fernández y Massa, dando sustento a estas anécdotas que hemos referido. Insisto, en el gobierno del Nacional y Popular hubo una vez y media el 150% más de transferencia del salario al capital que durante el gobierno de Macri. Igual hubiese sido escandaloso, la mitad también hubiese sido escandaloso. El cero, haber dejado en el cero de transferencia también hubiese sido escandaloso, pero no, fue 150 veces más que la transferencia que se hizo durante el gobierno de Macri. Pero eso parece que es indiferente para mucha gente comprometida con el proyecto. Otro componente del voto a Milei es el ideológico. Cristina Fernández reiteradas veces dijo que el capitalismo es el mejor sistema de producción, pero no dijo que es el peor sistema de reparto y que su ideología no es otra que el individualismo, abonado por la precarización laboral en la que cada uno se la arregla por su cuenta. Los distintos niveles económicos del emprendedurismo tienen en común la salida individual. El capital engendra capital y este individualismo. En lo político, el gobierno de los Fernández legalizó la deuda de Macri, reprivatizó el río Paraná, principal salida de las exportaciones,
mantiene un radar inglés en Tierra del Fuego. Hoy, Día de la Soberanía Nacional. ¿De qué soberanía nacional vamos a hacer memoria hoy si no hablamos de la presencia del radar del enemigo, de la OTAN, que ocupa 1/3 del territorio argentino en plena zona de operaciones de la guerra de Malvinas? Entonces, reivindicar la soberanía nacional y no hacer referencia a eso es darle más argumento a la población que votó en contra del fraude del kirchnerismo y del peronismo. En agosto devaluó un 30% el peso frente al dólar, llevando la inflación al 140% anual. Crecieron la pobreza y la indigencia. Se alineó con el Estado terrorista de Israel. El peronismo nacional y popular se alió y haciendo flamear las banderas del Estado terrorista de Israel, avalando el genocidio del pueblo palestino. ¿Cómo no va a haber repudio a la política de este gobierno, del peronismo, de la Unión de la Patria, Unión por la Patria? Nunca me pude aprender ese nombre trucho, porque no me lo aprendo, porque es un nombre que no dice su contenido, dice lo contrario del contenido, por eso no lo podemos aprender ese nombre. En todos los casos, negando los hechos con su discurso demagógico. Milei es empleado del capital financiero internacional. Decíamos el 6 de noviembre, Javier Milei comenzó su campaña proselitista con una gran mentira al presentar su economía sin pecado original, ya que es del riñón de la escuela marginalista, surgida en la segunda mitad del siglo XIX, para enfrentar a Carlos Marx. Dominó al mundo en los siguientes 40 años hasta que llevó a la humanidad al abismo de la crisis económica mundial iniciada el Jueves Negro de 1929 en Nueva York. Cuando Milei alcanzó cierto protagonismo, el capital financiero internacional puso sus ojos y dólares en él. En primer lugar, BlackRock, el mayor fondo de cobertura del mundo, que maneja 8 billones de dólares de activos financieros. Su estado mental contribuyó para ser visto como una figura anti-establishment. En septiembre adelantábamos, el capital financiero en la segunda parte del siglo XX ya se había separado de la producción y posteriormente se fue separando de los países adquiriendo vida propia. Los fondos de inversión, a diferencia de los bancos, no están radicados en un país ni responden a las leyes de ningún Estado nacional, sino que se mueven libremente por el capitalismo global. Esta es la libertad que los apasiona, la que exaltan en sus manifiestos. Esta es la libertad, carajo, de Milei, la libertad del capital financiero internacional de ir de acá para allá sin respetar fronteras. Esta es la libertad que los apasiona, la que exaltan en sus manifiestos, la del libre movimiento de los capitales por el mundo, sorteando y derribando todas las trabas, como decía el manifiesto comunista, la internacional, del movimiento comunista internacional. Pese a ello, el Estado capitalista no ha desaparecido. En Occidente, el capital financiero es protegido por el Estado gendarme internacional, el de los Estados Unidos. Por ello,
Milei no critica el componente principal del Estado capitalista como es su aparato represivo, sino que se apoyará en él, porque para garantizar su programa se valdrá de estos organismos represivos del Estado. La vicepresidenta electa es la videlista Victoria Villarruel, reivindica el terrorismo de Estado e involucrará al ejército en el gobierno. La política de Milei se apoya en la experiencia nacional videlista, menemista, macrista. El programa de los revolucionarios, el nuestro. A la motosierra, símbolo de la destrucción, le oponemos la revolución industrial y el poder popular que hará de la Argentina un país moderno e integrado socialmente, con hombres y mujeres con obligaciones pero igualmente con derechos, a su integridad física, a su salud, al trabajo, al estudio, la recreación, la cultura y el deporte, que con su pleno desarrollo alcanzarán el bienestar en la vida de todos los días. Ese y no otro es el sueño de los revolucionarios y revolucionarias guevaristas, en que ponemos toda nuestra energía e inteligencia, en una sociedad en la que la felicidad no sea la quimera de un momento, sino que se integre a la vida de niñas y niños, hombres y mujeres, de un Homo sapiens libre de toda opresión económica, política y represiva. Un pueblo libre en el que las únicas espinas sean las de las rosas que engalanen su vida cotidiana. Para luchar por este programa se hace necesaria la más amplia unidad de todo el pueblo, desde la reorganización de nuestra corriente política, el guevarismo, bajo un férreo compromiso y disciplina militante capaz de dar respuestas en todos los planos que el enemigo capitalista, imperialista, lleve la lucha. Batallar por la amplia unidad de todo el pueblo en un frente de liberación nacional construido ejerciendo la democracia interna desde los comités de base a la dirección. Esta es la primera parte del editorial, porque como pasaron tantas cosas se me hizo más largo. ¿Quieren decir algo de esto? Así no sigo leyendo y no aburro tanto a la audiencia. Si no, queda una carilla y media. Bueno, sigo. Vamos. ¿Quién es Victoria Villarruel? Es abogada, escritora y militante elegida en 2021 diputada nacional. Desde el 8 de julio del 2022 se desempeña como presidente, presidente, porque ella creo que no, del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, fundado en 1908, no me equivoco, 1908, heredero directo del PAN, del Partido Autonomista Nacional, liderado por el 2 veces presidente Julio Argentino Roca, que se mantuvo en el poder desde 1874 hasta 1916, derrotado por Irigoyen. 42 años de hegemonía absoluta tuvo el PAN, Partido Autonomista Nacional. Como se ve, no solo la renovación de la política, sino el intento de restauración de la política de la oligarquía agroexportadora, cuando el 90% de la población, estaba bajo la línea de la pobreza. Fue la política que emergió luego de 3 genocidios, el del pueblo paraguayo y de los pueblos originarios del Chaco y la Patagonia. No éramos la primera potencia del mundo, como dice el gran mentiroso, sino que nos gobernaba una oligarquía exportadora raquítica. Una oligarquía exportadora riquísima. Raquítica era de acá, de cabeza, o parasitaria mejor, pero con un pueblo muy pobre,
A eso quieren volver, ahora bajo el liderazgo del capital financiero internacional. Villarruel, firmante de la Carta de Madrid, un documento liderado por el partido de extrema derecha español Vox, es fundadora y presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Defiende a los militares condenados por tribunales de la justicia argentina que cometieron miles de crímenes de lesa humanidad. Fueron sometidos a juicios legales que ellos le negaron a los y las militantes revolucionarios desaparecidos. La guerra civil en la Argentina. En 2017 fui citado como testigo de concepto por los abogados defensores de los militares procesados por los crímenes cometidos durante el operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Los días anteriores estaba preocupado porque nuestro partido, el PRT, consideró que el Ejército y la Marina le habían declarado 2 veces la guerra al pueblo. La primera en 1955 persiguiendo al pueblo y la militancia peronista, y la segunda en 1966 al derrocar al presidente radical Arturo Illia, sumando ese amplio sector del pueblo a la proscripción y persecución, como también lo venían haciendo con la militancia de izquierda. La clase capitalista, por medio de militares y marinos, se mantenían en una latente guerra civil contra más del 80% de la población argentina. La respuesta la dio el mismo pueblo con las sublevaciones de Córdoba, Rosario y la cadena de puebladas que le siguieron. La beligerancia de amplios sectores del pueblo dio nacimiento y respaldaron el desarrollo del movimiento revolucionario. El pueblo argentino respondió a las 2 declaraciones de guerra de la clase capitalista con la guerra de todo el pueblo. Estaba preocupado, decía, porque los organismos de derechos humanos argumentaban que no había habido guerra. ¿Cómo saldar esa diferencia sin hacerles el juego a los criminales? Luego de algunas horas de pensar, comprendí que los organismos de derechos humanos y los familiares litigaban en los tribunales del mismo poder capitalista que sostenían a las Fuerzas Armadas y a los militares, por lo que no podían contribuir con argumentos, ellos ni yo, que les fuera de utilidad a los violadores sistemáticos de los derechos humanos. Como nosotros nos movemos en el terreno de la política y la historia y con apego a la moral revolucionaria, asumimos plenamente nuestra responsabilidad de llevar a la práctica la lucha revolucionaria. Con estos pensamientos y estos argumentos nos enfrentamos a los abogados de los militares y salimos victoriosos sobre ellos. Porque en la guerra hay convenios, los que nosotros respetamos y los militares no respetaron. En la guerra no se puede asesinar a prisioneros, como hacían sistemáticamente ellos, a personas que se han rendido después de un combate. En la guerra no se puede torturar ni poco, ni mucho, ni sistemáticamente. En la guerra no se puede desaparecer bebés, niñas y niños, mujeres, hombres, ni ancianos ni ancianas. En la guerra no se puede torturar, asesinar ni desaparecer como hicieron masiva y sistemáticamente militares, marinos y aeronáuticos que defiende Victoria Villarruel. Desde aquí enfrentamos a los genocidas y enfrentamos a los panegiristas de los genocidas. Desde aquí enfrentamos a la vice Villarruel y sus acólitos. Antes del 24 de marzo de 1976,
los detenidos eran sometidos a días y días, incluso semanas y meses de tortura de las más sofisticadas, para semanas después ser legitimados y encarcelados. En muchos de estos operativos, los militantes, reducidos por policías o militares, eran asesinados en el lugar. Si esto no se hacía con más detenidos, fue porque los preservaban para torturarlos e intentar obtener información. Después del 24 de marzo de 1976, la casi totalidad de los detenidos eran secuestrados indefinidamente para ser torturados sistemáticamente durante semanas y meses y terminar desaparecidos. Porque, como dijo Videla, su paradero, su vida o su muerte era considerada información de inteligencia y operativa. La verdad es revolucionaria. Bueno, 2 editoriales hicimos hoy por falta de uno. Pero había que decir cosas fuertes, porque lo que pasó ayer no fue poco. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal, Mauro? Ahí escuchando atentamente el editorial de Daniel. Bueno, obviamente concuerdo al 100% y creo que, como dijo Daniel, se acaba de cerrar un ciclo que se abrió en las jornadas del 19 y el 20 de diciembre del 2001 y que tuvo como protagonista principal a los gobiernos peronistas y luego a la renovación por derecha que vino con Macri y ahora con Milei. Yo creo que, Daniel, un poco vos ya habías adelantado esto que podía pasar cuando hablaste de la tercera sorpresa hace algunas semanas. Y vaya que fue sorpresa, al 11,5%. Exactamente, claro, 11,5%. Sí, 11,4%. Pero como bien explicó Daniel, esto es producto de una política, esto es producto de la inflación como método de disciplinamiento social. Esto es producto de la falta de respuesta a las problemáticas sociales de la población. Y esto también es producto de años y años de vaciamiento de las consignas históricas. Bueno, lamentablemente para nosotros la gente, el hartazgo fue capitalizado por la derecha y no fue hacia el lugar que nos gustaría. Pero un hartazgo hay, y es justamente el hartazgo vinculado a un fin de ciclo económico. Ahora, ¿qué le proponemos a la población a partir de esto? Bueno, nosotros de acá llamamos a la organización, a la lucha, al compromiso. Y lo digo y lo aclaro porque veo que la respuesta del progresismo ante el avance de la derecha es, bueno, esto no tiene solución, no hay nada más que hacer, la gente eligió, entonces listo, ya está, vayámonos a nuestras casas. No, por el contrario, este es el momento donde hay que levantar la cabeza y empezar a plantearse, digamos, la lucha que va a haber que llevar a cabo y cómo se va a enfrentar a este gobierno. Hoy Milei, y lo digo porque muchas veces se piensa, bueno, puede que sea más o menos político cuando tenga que gobernar. Hoy, un día después de haber triunfado, acaba de ratificar que va a privatizar absolutamente todo. Así que no hay un ablande, no hay una negociación, vienen absolutamente por lo que nos queda, bueno, vienen por eso. Entonces, hoy hay que levantar la cabeza y hay que salir a pelear. No hay vuelta, y esa es nuestra diferencia, la lucha consecuente que el progresismo no la quiere llevar adelante y que si la lleva adelante termina siendo por una cuestión de omisión de que no queda otra y así nos va. Entonces, en ese sentido, digamos, la invitación es justamente a esto, a organizarnos y a empezar a pelear en todos los lugares, desde el barrio, desde el laburo, desde una reunión de amigos, de conocidos, porque lo que se viene va a ser duro y la única manera de enfrentarlo va a ser organizados. Bueno, vamos a una breve tandita de las 1:30 y después volvemos. Seguramente Javier tiene algo o mucho para decirnos. Radio Rebelde AM 740.
La radio de todos. Elecciones 2023, domingo, en La Rebelde. Transmisión especial durante todo el día. Prendete a La Rebelde. Prendete a la Asamblea Radial AM740. Todo el día acompañándote. Móviles, información minuto a minuto y la opinión de los periodistas de La Rebelde. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas, hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves, 21 horas, por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, entramos en la segunda media hora y vamos a ver qué tal, Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, a esta altura no sé si corresponde por ahí saludarnos de esta manera, porque creo que obviamente todos y todas de mínimo estamos preocupados y preocupadas. Y bueno, sí se vio, digamos, ya todos lo saben, ¿no? Finalmente lo que por ahí parecía impensable, pero quizás lo veníamos palpitando, vos mismo lo mencionabas hace un ratito, Mauro, ¿no? Vos mismo ya lo habías dicho, porque tampoco parecía imposible otro nuevo batacazo, otra nueva sorpresa electoral. Bueno, pasó, ¿no? Finalmente, el que parecía la figura demente, por momentos casi caricaturesca, bizarra, incoherente, bueno, y un montón de otras cosas que se podrían llegar a decir en función de sus declaraciones, de propuestas y demás. Hoy es el presidente, y no solo que va a ser, bueno, el presidente a partir del 10 de diciembre, sino que claramente fue una victoria sólida. La experiencia de balotaje previos venían siendo en general por márgenes muy escasos, ¿no? Y aquí le ha sacado más de 10 puntos, casi 11, si se quiere ver, presentando, si se quiere, desde lo que habían sido los resultados de la elección general primaria. Massa solo aumentó aproximadamente entre un 7 y un 8% de lo que fue su piso, ¿no?, de votación, mientras que Milei, por otro lado, subió por lo menos un 25, un 26%, que es un montón. Y que si uno quiere ver, bien podría encontrarlo en posibles apoyos que también seguro vinieron de gente que son votantes
de Juntos por el Cambio, seguramente los votantes de Patricia Bullrich, gente que votó evidentemente por el apoyo de Mauricio Macri en este momento. Bueno, ahora podemos seguir analizando sobre ese tema, pero a lo concreto es lo real. Bueno, hoy Javier Milei es presidente, lo acompaña Victoria Villarroel. Ahora vamos a hablar un poco de cada cual, en especial de lo que vinieron haciendo desde que se conoció la noticia hasta ahora. Y bueno, como decías vos, ¿no? Claramente yo coincido, se cerró una etapa de lo social y de lo político, inaugurada centralmente con todo lo que fue aquella crisis del 2001, ¿no? El kirchnerismo había sido, digamos, la forma de reconfigurar el modo de hacer lo político, ¿no? En aquel momento se habló de la transversalidad, hubo una salida progresista en medio de lo que había implicado todo el estallido del 2001, ¿no? Que fue básicamente un gran emergente de crisis social, precisamente a partir de lo que había sido todo el problema económico que había quedado de la convertibilidad centralmente, ¿no? Y toda esa requisa grosera que se hizo a partir del corralito sobre precisamente el dinero de los laburantes, porque digamos los que la salvaron en aquel momento fueron los bancos, grandes inversores, mesa de dinero, gente que lava guita, digamos, esos rescataron su dinero y la guita con la que se hizo, digamos, la matufia, ¿no? De apropiarse de los fondos de la gente fue básicamente los laburantes a pie que tenían su dinero en los bancos. Bien, de aquella crisis había surgido, precisamente el emergente había sido el kirchnerismo como forma política, ¿no? Esta idea de rehabilitar la idea de la acción política, ¿no? De la perspectiva de construcción de políticas discursivas y en hechos de carácter, si se quiere, más bien progresistas, perspectivas inclusivas, ¿no? Se habían dado muchas políticas, como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, la ley de género, un montón de políticas en términos de lo que son los pueblos originarios, políticas culturales, educativas, ampliación de un montón de otras áreas en lo social. Bueno, toda esa perspectiva, evidentemente, yo en lo personal creo que ya había empezado a encontrar un límite, porque todo eso solo se sostuvo también a partir de las posibilidades económicas que había tenido en aquel momento, primero la gestión de Kirchner, de Néstor Kirchner, como después durante el primer gobierno de Cristina, basado, ¿no?, en todo lo que había sido básicamente lo que eran los capitales chinos, ¿no?, que se daban en función de la compra de soja y demás, que digamos dejaba en gran parte un margen económico con el cual se podía darle rienda suelta a este tipo de políticas. Pero después ya, durante el segundo gobierno de Cristina, habíamos empezado a ver cómo empezó el estancamiento general, no se dio precisamente lo que podría haber sido algún tipo de impulso para, si se quiere, reindustrializar o repotenciar, apuntando a generar fuentes de trabajo genuino, algo que lamentablemente en general, desde lo que fue el 76 para aquí, las distintas administraciones presidenciales burguesas, vamos a decirlo, porque dejemos de lado el tema de la gestión de la dictadura, que precisamente fue la que se dedicó a triturar y a destruir el andamiaje productivo, centralmente me refiero a lo industrial, ¿no? Argentina se reconvirtió primero a ser una maquinaria orientada a la estructura agraria de características exportadoras, y después por otro lado este país se había convertido básicamente, y es así hasta el día de hoy, en una gran timba financiera donde mucha gente se dedica a entrar y sacar guita, ¿no?, y hacer negocio a partir de la compra y venta de acciones, de bonos, de lavado de dinero y demás, en el cual Argentina es un gran paraíso para este tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, a lo que voy es Argentina en estos 40 años, precisamente en 2023 se cumplieron, ¿no? Se están cumpliendo 40 años de la democracia post-dictadura, con lo que se conoce también con esta idea de que tenemos una democracia acordada, que le había dicho básicamente, ¿no?, todos los partidos políticos y demás, la cultura, los medios, etcétera, etcétera, le habían dicho no, entre comillas, a lo que se conocía como la violencia política, vamos a decirlo así, y una suerte de acuerdo de convivencia que digamos, en abstracto puede sonar muy simpático y emocionante, pero la realidad es que en estos 40 años de esta democracia
burguesa, que conocemos y que hemos vivido, con la que nos hemos formado seguramente también la mayoría, algo que no tuvo resolución nunca fue poder generar trabajo genuino, poder generar fuentes concretas de producción y de acumulación para algo que permita incluir, ¿no?, a las grandes masas populares. Si hay algo que se ha dedicado a hacer estos 40 años de democracia, lamentablemente, es a no poder incluir a grandes masas de la población. En general, cada vez que se redujo, digamos, la línea de pobreza, las pocas muchas veces que hubo, porque por ahí se pudo dar algún tipo de aumento del trabajo en general y demás, pero digamos nunca se ha logrado llegar a una reducción significativa de todo esto. Hoy estamos hablando de 40, 42, 45% según el número que se busque, de hermanos y hermanas que están o estamos por debajo de la línea de pobreza. Entre la línea de pobreza y la de miseria cada vez hay menos diferencia, ¿no? Y cada vez se amplía más eso. Y la respuesta que en general le han dado los gobiernos burgueses en todo este tiempo, ¿cuál ha sido? Bueno, planes, sistemas de asistencia, bonos, algún tipo de prebenda o de contraprestación a partir de algún tipo de bono, digamos, pero no se ha podido generar desde el Estado, por lo menos, y desde el sector privado, por supuesto que menos aún, alguna perspectiva de un proyecto de crecimiento, ¿no?, que garantice algún tipo de forma de empleo, que básicamente es lo que debería ser la manera, en principio, ¿no?, dentro de lo que es el sistema capitalista, de poder generar inclusión social. Esto no ha pasado, esto se ha sostenido, tenemos generaciones de segundas, terceras, quizás hasta cuartas generaciones que quizás no han pasado en ningún momento por una forma de trabajo formal. Mucha gente ha pasado estos 40 años, ellos y sus hijos, viviendo con trabajos informales, con changas, comiendo en comedores, viviendo prácticamente, entre comillas, del Estado en este sentido, y eso no es menor. Y algo yo creo que ha quedado patente con esto que vimos ayer, es precisamente que un poco esto que cuando vos mencionabas lo que había dicho Mauro en esta charla que habíamos tenido el otro día, ¿no? Una compañera diciendo, el peronismo gobernó en mi provincia, hablando por Santiago del Estero, pero digamos, hagamos esto expansivo a casi cualquier experiencia del territorio del país, 20, 30, 15, no importa cuántos años hace que en general el peronismo se encuentra en alguna de las gobernaciones o intendencias y nunca hubo oportunidades reales de nada. Entonces, ¿cómo podemos esperar, más allá que, digamos, se nos quiera presentar, no, bueno, pero la idea, digamos, del Estado que contiene, que ampara, que propone, ¿no?, que el Estado garantiza derechos? ¿Qué derechos se pueden garantizar cuando lo primero, lo básico, lo esencial, que es poder comer todos los días, y bien, no se puede garantizar? Entonces, yo creo que claramente algo que hay en todo esto, más allá que, esto ya lo hemos venido diciendo en varios programas, ¿no?, hubo un grosero, digamos, intento por querer esclarecer, entre comillas, a las masas de parte de los medios, de parte de políticos, de parte de personajes del mundo cultural, académico, artistas, etcétera, diciendo, no, bueno, miren que es el autoritarismo, es el fin de la democracia, bla, 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 digamos, todo esto, pero a la gente, el grueso de la población, y en particular estos sectores que estamos hablando, ¿no?, pibes que están trabajando 10, 12, 14 horas, tienen un trabajo y de ahí salen y hacen 2, 3 horas más como Uber, como Rappi, hacen laburitos en la casa. Yo mismo también doy clases particulares aparte porque a mí el sueldo no me alcanza y creo que a todos y a todas en general nos pasa lo mismo. Ya está. ¿Cuántas veces se puede seguir engañando y asustando a la gente, ¿no?, a los compañeros y a las compañeras con el cuco de, no, mirá, el monstruo que hay del otro lado es horrible, es peor? Todos y todas ya sabemos que este tipo, ¿no?, el que ahora lamentablemente va a ser nuestro futuro presidente, vamos a ver si se llega a los 4 años, porque yo creo que va a estar muy complicada esta situación, pero digamos, lo que creo que se viene de ahora en más va a ser, no sé si un desengaño, pero por lo menos sí el fin, como decías vos, de un ciclo que ya se había agotado en el 2001 y que la única vía que había encontrado en aquel momento fue precisamente el proyecto de reconfigurar, ¿no?, la forma política y de la participación con lo que fue la experiencia del kirchnerismo,
Y ahora me parece que precisamente acá se ha acabado esa experiencia, ese aire, ya algo lo veníamos charlando, precisamente no en vano Sergio Massa, que ya sabemos quién es Sergio Massa, acá lo hemos expresado en varias oportunidades, digamos, no es que precisamente era el nieto del Perón más simpático y progresista, ¿no? Es un tipo de la Embajada de Estados Unidos, es un tipo que ha hecho manifiestas exposiciones de apoyo en estos últimos tiempos y de antes también a lo que es el Estado de Israel y sus políticas genocidas y de exterminio hacia el pueblo palestino. Se ha sacado innumerables veces fotos y demás con el embajador de Estados Unidos, las cámaras de comercio de Estados Unidos y demás. Digamos, no estamos hablando de un tipo que precisamente represente el horizonte más progresista de lo que queda del peronismo hoy, ¿no? No es casual que se tenga que llamar a esa alianza, a ese combo que se construyó, Unión por la Patria, con la idea de tratar de generar otra cosa para querer proponer como que, bueno, esta es la única salida. Ya ni siquiera queda la palabra Perón, peronismo, justicialismo, digamos, quedó claramente eso agotado en algún otro lado. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, ahora vienen las grandes incógnitas, porque ya sabemos, no vamos a decir más de lo obvio, ¿no? Ya sabemos que Javier Milei, todas sus incoherencias, todas sus inconsistencias, contradicciones, devaneos desesperados al momento que le hagan una pregunta, y sin embargo, bueno, ahí está, la gente lo eligió, vio en él, empatizó a alguien que evidentemente por lo menos estaba diciendo algo que no era lo ya conocido, en el sentido de no me vengan a mentir de vuelta con esto que ya sabemos. Creo que claramente lo que se ha votado en general es basta de esto que viene pasando. Se acabó, quizás, y ahí yo creo que ahora le viene, bueno, ahí tenemos que pensar varias cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el peronismo, con el universo peronista? Va a tener que hacer, si no, no se va a entender cómo va a poder seguir esto, una profunda autocrítica. De hecho, anoche en los canales donde hay periodistas abiertamente peronistas o kirchneristas o simpatizantes, muchos directamente seguían con la retórica de acusar a que la gente no entiende, que la gente es demente, que la gente se dejó engañar, casi minimizando, ¿no? Casi como simplificando, tratando a los compañeros, a las compañeras, a los hermanos de la patria que votaron a Milei, porque tampoco son extraterrestres, ¿no? Son nuestros compañeros de trabajo, de laburo, de estudio, son con los que nos cruzamos a diario, tratándolos como tontos, como idiotas, como ¿cómo vas a votar a ese loco? Y la pregunta es precisamente la respuesta que te dan muchos eso. ¿Y por qué voy a seguir votando a este tipo que me hambrea, que no me da laburo, ¿no? A esta gente que está todo bien, preservan a ciertos sectores de la clase media, pero para las clases populares no me están proponiendo nada, mientras que por arriba arreglan todo. Entonces se votó eso, se votó reventemos todo, reventemos, explotemos y veamos qué sale de todo eso. Yo creo que poca gente realmente cree en serio como con esta idea como de, ay no, yo no sé lo que está pasando, pero van a la de, ya no puedo aguantar más, no soporto más esto. Yo creo que el peronismo, mientras no entienda o no comprenda su rol construyendo todo el tiempo escenarios de antagonismo en los que se presentaban como el mal menor, y ahí está la idea, porque nunca me parece que viene habiendo una perspectiva propositiva, digamos, precisamente positiva, sino en general siempre es votarnos a nosotros porque lo otro es peor que nosotros, lo otro es la desintegración, el caos, el apocalipsis, la entrega, etcétera, 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 pero nadie se está haciendo cargo de los errores propios. Obviamente ya sabemos, ¿no? En general el kirchnerismo seguramente se va a resguardar principalmente la provincia de Buenos Aires, que digamos va a ser seguro de ahora en más el bastión con Axel Kicillof, y vamos a ver cómo desde ahí quizás puedan reordenarse pensando de acá a 4 años. ¿Y qué nos queda para nosotros y nosotras los que digamos no entramos en esa ecuación, ¿no? Me refiero a quienes nos definimos de izquierda, quienes nos definimos particularmente como revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Sí, claro, obviamente no teníamos opciones, lo hemos hecho manifiesto en programas anteriores frente a esto, porque nuestro proyecto va más allá. Precisamente tenemos que tratar de pensar ahora cómo lograr empatizar y comprender desde nuestra perspectiva estas críticas, esta suerte de desencanto absoluto por lo que nos propone este régimen burgués,
que lo único que hace es seguir aplastándote, acogotándote, negándote cada vez más recursos, siempre con la idea de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo otro es peor, ¿no? Digamos, ¿dónde está la izquierda que propone, que critica, que lucha, ¿no? Y que no quede, como lamentablemente le ha pasado en general a la izquierda, entre comillas, pública, la izquierda que se conoce, ¿no? Que en parte tiene que ver con el FIT, que es una izquierda ciudadana, lo hemos dicho ya en varios programas anteriores, ¿no? Una izquierda ciudadana, cuidadosa, que tiene un discurso que empatiza precisamente con estos ideales progresistas que pueden parecer muy simpáticos, ¿no? De inclusión, de nuevas diversidades, en favor de las cuestiones vinculadas a lo que es las sexualidades, las identidades, otras cosmovisiones, otras lógicas, otras perspectivas de inclusión que están muy bien, que son muy interesantes y son más que necesarias, pero que, digamos, en muchos casos los sectores del progresismo, de la burguesía, utilizan precisamente para dispersarnos, desbandarnos y no ir al problema central que pasa por todo esto, que es, no puede haber 40% de compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que, hablando mal y pronto, se están cagando de hambre. No podemos estar en eso, ese tiene que ser nuestra principal preocupación. ¿Cómo empatizar con nuestros hermanos y hermanas? Y lo otro va a estar muy bien el día que lamentablemente podamos decir, bueno, hoy somos Suecia, hoy somos Suiza, hoy nuestra preocupación puede pasar por otro lado, por una cuestión, si se quiere, más moral, pero digamos, la moral hoy no nos está dando de comer. Y esto es un problema central que debemos ser capaces de interpretar y comprender para nosotros y para nosotras de izquierda, porque si no, nosotros que, aparte en todo esto, ¿no? El rol que nos ha tocado en estos últimos 40 años ha sido un rol marginal, demonizado, a veces risueño y principalmente inofensivo. No afectamos en nada. De hecho, ayer mismo yo ya vi mucha gente diciendo, esto es culpa de la izquierda, porque la izquierda no los votó, porque la izquierda votó en blanco, ¿no? Cuando uno ve los números se da cuenta que igual el voto en blanco ayer representó el 1,6, o sea, claramente no afectó, y aunque así hubiese sido, no pasa por ahí, sí. No, que esta crítica que vos estás haciendo a mí me parece que es fundamental en el sentido de que es tan ciudadana la izquierda y tan progresista que en esta elección 2 de 3 partidos llamaron a votar a Massa, digamos. Es decir, hoy no se puede acusar a que la izquierda fue voto blanquista. Si los públicos llamaron a votar a una de las variantes, digamos, que se presentaba en el balotaje, 11 puntos sacó. Sí. La diferencia es abismal, digamos, ¿no? Además, no le puede echar la culpa el 2,7% de la izquierda fueron en su gran mayoría Massa. Massa perdió por todo lo que dijimos, no para no repetir, no porque la izquierda no lo apoyó. Claro, no, pero me gustaría añadir algo más. Dale. Creo que en ese sentido esta elección es la muestra del fracaso de la política del peronismo y de la política que Javi está mencionando de la izquierda. Es la debacle de ambas políticas. Exacto. Es la debacle de la política del mal menor y la política de la crítica por izquierda pero ciudadana. Es el no entender que la gente tiene hambre y que no quiere que le metan un tiro en la parada del colectivo y vos hablándole de otra cosa. Exacto. No, es no comprender la realidad concreta. Y yo creo que es el fracaso de esas políticas. Y agrego otra, más pequeña, que no se ve, el gran público no la conoce, pero nosotros como militantes la conocemos, es la política izquierdista, llamémosle, o que se autodenomina revolucionaria, que basa su política en el abstencionismo electoral. Bueno, en esta elección, después de estar un año hablando de elecciones, 3 meses, 4 meses de campañas electorales, 3 elecciones, la gente hastiada de las elecciones, fin de semana largo, bueno, todo en contra como para que no fuera a votar nadie, y fue a votar el mismo porcentaje, fue a votar el 76% del sí, padrón. Incluso un poquito más, la otra vez había sido el 70-71, creo, si mal no recuerdo. La política del abstencionismo también fracasó.
nosotros tratamos de llevar adelante otra política que le llamamos revolucionaria, porque es distinto de todo esto, no porque para tirar tiro, revolucionaria porque tienen que revolucionar las ideas. Se siguen repitiendo las mismas fórmulas de hace no sé cuántos años. Nosotros hicimos un intento de participar en elecciones, pero no porque nos transformamos en electoralistas, porque presentamos un programa de gobierno, queríamos ganar las elecciones, que en todo caso, que el enemigo no nos deje gobernar, pero no autoproscribirnos nosotros. Si la población no te vota, menos va a morir en una barricada por una idea que no comparte. Entonces, primero hay que ganar el corazón y la mente de las masas para cualquier cosa que se quiere hacer. Entonces, hay que tener ansia y hambre de poder, querer tomar el poder del Estado para transformarlo. Y tenemos ideas que recién las iba, pero bueno, ya, pero voy a preparar para otro programa, porque estoy leyendo del periodo de la Revolución Rusa 1920 y pico. Los rusos, además de las guerras y todo eso, la producción agrícola no le alcanzaba para comer. A nosotros tenemos la mitad que exportamos. Es decir, que acá se puede realizar un proceso de acumulación originaria, que el capitalismo lo hizo a sangre y fuego y aplastando a los pueblos del mundo. En Rusia lo hicieron explotando a su propio pueblo, y acá lo podemos hacer más fácil, porque la generosidad de la tierra de la Argentina, tanto para la cuestión agraria como para la cuestión minera, nos permite tener enormes saldos exportables para generar una industria moderna y desarrollar este país. Pero hay políticas que se oponen deliberadamente a ello. Sí. Y un último detalle, porque creo que ya se nos acaba el tiempo. Esto para mí es como lo más entre risible y bizarro, grotesco. Si hay algo que tiene esta forma institucional, ¿no?, de la dinámica republicana de lo que son las elecciones, ¿no?, y la dinámica de la política burguesa, ¿no?, de construir partidos, de generar toda una estructura y un andamiaje que hace imposible que por ahí, digamos, solemos pensar que somos sujetos marginales, ¿no?, que es muy difícil poder construir y acumular y generar producción, ¿no?, precisamente de subjetividad, de propuestas, de ideas y demás. Digamos, si hay algo que queda claro, es lo bizarro y lo increíble de esta campaña, de un tipo con una lógica demencial, sin estructura nacional, sin una sola gobernación ganada, sin una sola intendencia, y hoy es el presidente. Es para una serie de Netflix, para armar algo así como irracional, demente. Ese tipo va a ser es el presidente. En nada, en 3-4 años, ni siquiera tienen un partido que se pueda mencionar así como una estructura, ¿no?, a nivel, con presencia en todas las provincias, digamos, como puede ser el Partido Peronista o el Partido Radical, ¿no?, que tienen décadas, ¿no?, incluso centenario, como el caso Radical. Estos tipos en 3-4 años, con nada más que el apoyo de ciertos sectores del establishment, y básicamente dedicarse a tirar demencia y correr, entre comillas, por, vamos a decirlo, por derecha, nosotros lo haríamos por izquierda, al sistema, hoy son la presidencia. Eso yo creo que es lo más increíble por un lado, y lo que por otro lado nos tendría que llamar también un poco la atención a pensar que ¿por qué no podríamos pensarnos, quienes tenemos una perspectiva revolucionaria, en construir un proyecto que pueda, digamos, llevar adelante un proceso socialista para la Argentina? Bien, Javier, vamos a la tanda. Y de vuelta de la tanda entramos directamente con Carlos Po, que ha preparado un informe, porque Milei y Massa tuvieron una coincidencia, creo, no sé si dos, pero una seguro, que es haber reivindicado al alcalde de Nueva York, Giuliani, por mano dura, por represor, por carnicero, por asesino, con la cobertura de la delincuencia cero. Bueno, vamos a presentar un informe, Carlos Po va a presentar un informe de la
coincidencia entre Massa y Milei. Noticias. Economía. Sergio Massa sigue a cargo de Economía. El ministro continuará presidiendo el Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre y designó un equipo de colaboradores para tratar los asuntos relativos a su área en el proceso de transición. Massa encabezó esta tarde una reunión con el equipo económico tras el resultado del balotaje de ayer en el que Javier Milei resultó electo presidente. Política. Margarita Stolbizer dijo que el GEN será oposición responsable y defenderá derechos en el Congreso. La diputada nacional del Interbloque Juntos felicitó a Javier Milei y expresó que Argentina inicia una nueva etapa. Stolbizer afirmó que democracia es pluralismo, alternancia, diálogo y respeto a la voluntad popular. Fútbol. Lionel Messi subastará 6 camisetas que utilizó en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de una subasta solidaria que estará disponible en la web de Satevis desde el 30 de noviembre al 14 de diciembre. Lo recaudado se donará al proyecto Únicas, liderado por el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, para cubrir las necesidades de niños que padecen enfermedades raras. Messi anunció que entre las camisetas que ofrece estará la de la final ante Francia. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos y de Radio de Rebelde. Hoy vamos a hacer un pequeño informe sobre Rudolph Giuliani, que estuvo mencionado por los candidatos Sergio Massa y Javier Milei durante los debates que se dieron previos al balotaje, ¿no? Y para eso nos hemos basado fundamentalmente en una nota que publicó José Muralla en La Izquierda Diario el 14 de noviembre de este año, y también en información que sobre Giuliani ha publicado la agencia de noticias Telam. Para comenzar, podemos decir quién es Rudolph Giuliani y cuál fue la política que llevó adelante
en Nueva York. Giuliani asumió como alcalde de Nueva York en enero del 94, cargo para el cual fue reelegido en 1997, terminando su mandato en diciembre del 2001. Desde allí llevó una política de limpieza cívica de las calles de Nueva York, por las cuales recibió varias denuncias de organismos de derechos humanos y de la población afrodescendiente. Para eso, Giuliani comenzó saturando de miles de policías la ciudad que utilizaban la directiva de parar y registrar a discreción, lo que en Argentina llamaríamos comúnmente como detención por portación de rostro. En Nueva York, casualmente, la mayoría de los detenidos al azar eran afrodescendientes y latinos, y en los barrios más marginados. De hecho, hay cálculos que demuestran que si eras negro durante el gobierno de Giuliani, tenías una posibilidad 7 veces mayor de caer preso. Durante la década de los 90, las cárceles del estado de Nueva York, como así también las del resto del país, se superpoblaron. De 1 millón de presos pasaron a 2 millones. Las principales víctimas eran los sin techo, que afeaban la ciudad turística, los jóvenes y los afrodescendientes. Estos últimos llegaron a ser el 50% de la población carcelaria. La otra teoría que impulsaba el accionar de la policía de Giuliani era la de la ventana rota. Si un edificio tiene una ventana rota, da una señal de que no hay problema con eso y se pueden seguir rompiendo las demás. La otra extrapolación del fenómeno de la ventana rota indicaba centrar la persecución en el narcotráfico, en los pequeños dealers, como señal a los grandes narcotraficantes. La obsesión de Giuliani era la apariencia del espacio público. Según explican, tolerancia cero consiste en evitar que las personas beban en lugares públicos, rayen muros, roben autos, peleen en la vía pública, entre otros actos delictivos. Esta filosofía sostenía que si no se evitaba el primer rayado, vendrán otros a poner más grafitis en la misma pared, y que lo más importante no era reparar o cambiar la ventana rota, sino evitar que la rompieran. Por eso todos esos sectores eran detenidos, fichados, penalizados. Pero había jóvenes de esos sectores que ni siquiera llegaban a la cárcel, porque morían a manos de la Unidad de Crímenes Callejeros del Departamento de Policía de Nueva York. Luego de ser alcalde de Nueva York, Giuliani fue asesor de George Bush, hijo, y uno de los más férreos defensores de la guerra contra el terrorismo que emprendería Estados Unidos contra distintos gobiernos y organizaciones tras el atentado del 11 de septiembre del 2001. Giuliani fue imputado a mediados de agosto de este año, junto con otros 18 acusados, incluido el expresidente republicano Donald Trump, y tuvo que entregarse a la justicia se entregó y fue tratado y procesado como todos los demás detenidos, ¿no? Imputado en esa causa, en un proceso que incluye la toma de huellas dactilares, fotografías policiales, según confirmó el sheriff del condado de Fulton, Pat Labatt. El arresto y la confección de la ficha de antecedentes y la liberación demoró menos de 1 hora, según la cadena de televisión CNN. Giuliani quedó en libertad tras pagar una fianza de $150,000 en concepto justamente, ¿no?, de fianza, y lo que dijo al salir bajo fianza fue que me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso, porque es una lucha por nuestra forma de vida, afirmó Giuliani al salir de la sede policial. Debemos recordar que el motivo por el cual se lo detuvo fue por la manipulación, el intento de la manipulación de las elecciones en el estado de Georgia, donde se quisieron fraguar unos 12,000 boletas de electores
para poder conseguir los electores necesarios que hubieran garantizado la reelección de Donald Trump en las elecciones que le terminó ganando Joe Biden. Bueno, esto es todo, amigos. Les mando un abrazo grande a los compañeros de Todos los Fuegos y nos estamos comunicando en la próxima oportunidad. Bueno, escuchábamos a Carlos Po, nuestro compañero investigador de temas que él elige y a veces le pedimos nosotros. Hoy ha pasado la investigación del alcalde de Nueva York, Giuliani, un delincuente aquello. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Horacio Robelli. Ahí la veo a Dayana, que no ha podido todavía. Bueno, mientras esperamos a Horacio Robelli, una compañera y un compañero han sumado argumentos por los cuales mucha gente no estuvo dispuesta a votar a Massa. Alicia Bello, que es una docente de La Matanza, compañera nuestra, jubilada, nos manda el siguiente mensaje. En Matanza tuvimos nuestros Guernicas, allá cuando le quemaron los ranchitos a los ocupantes de los terrenos. Decenas de veces el gobierno del Mal Menor reprimió todos los asentamientos que luchan por tierra y techo. Le cavó zanjas alrededor. Por otro lado, pauperizó a los docentes, degradando la escuela pública con su falta de financiamiento, al punto que los jóvenes salen de ella sin estar alfabetizados y se convierten en votantes del fascismo, dice Alicia Bello. Vació los hospitales, todo porque el gobierno de todos privilegió pagar la deuda de los fachos que ahora se hacen nuevamente con el gobierno. Mientras no se hable claro de qué es el capitalismo y se sigan apoyando opciones que nos hablan de que es el mejor sistema que hay un capitalismo bueno, seguirán avanzando criminales fascistoides como los que ahora irrumpen en las urnas con el voto popular. Reflexionemos de que les sirvió la política reflexionemos de qué le sirvió la política de alianzas con los defensores del capitalismo al campo popular. Bueno, ¿estamos con Horacio? Bueno, parece que no hemos podido comunicar con Horacio Robelli. Horacio, ¿nos está escuchando? Le estoy escuchando perfecto, acá estoy en el colectivo bancario, pero se escucho perfecto. Decime que vos me escuchás bien a mí. También, acá te escuchamos, está todo el equipo completo hoy. Estás vos, bueno, estamos todos. Escuchame, Horacio, estás contento, ¿no? Es un chiste de mal gusto. ¿Cómo viene la mano con el nuevo presidente electo que tenemos? ¿Es posible que levante la economía del país, que haya una revolución productiva, un salariazo tipo que nunca existió de Menem? Bueno, por lo menos no tiene la hipocresía de decir lo que no va a hacer. Por lo menos él dice claramente lo que va a hacer, que es un ajuste muy duro. Y lo primero que va a tratar de provocar es una hiperinflación del estilo de 1989, pero con mayor profundidad y menos plazo, porque bastante que el 9 de diciembre de mandato. Horacio, sí. ¿Te estás moviendo ahí donde estás? Yo estoy en el hospital, estoy yendo a la calle para que vos me puedas escuchar. Pero ¿por qué no te escuchamos bien? Se corta. No sé si es acá, Dayana, ¿será algún problema nuestro? No, estoy dentro del hospital y estoy saliendo. Es un pasillo largo, porque es un pasillo largo que hace todo para de la ONA, pero ahora estoy saliendo. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí te vamos escuchando. Entonces, claro, ahí para mí es no, bueno, va a haber una terrible penetración porque no, te escuchamos muy mal, vamos a esperar que llegues afuera porque así no es una comunicación que valga la pena. Daniel, ahora estoy en la calle, ¿ahí me escuchás mejor? Sí,
Estoy en la calle. Sí, ahora te escuchamos. Bueno, perfecto, mirá. Va a provocar una hiperinflación como la de Alfonsín. Va a provocar eso porque va a subir el tipo de cambio. Va a presionar para que suba el tipo de cambio. O sea, que suba el dólar. Claro. Todos los dólares, contado con liqui, el dólar MEP, dólar blue, todos los dólares van a subir porque todos los que están detrás de Milei quieren comprar por la mitad lo que va del dólar. Entonces vamos a una hiperinflación por hiperdevaluación. La hiperdevaluación es la madre de la hiperinflación. Entonces va a haber una corrida de precios, una suba fuerte de precios. Lo único que tiene la subida de precios es que la gente no tiene poder adquisitivo. Si te aumenta la cosa al doble, no puede comprar la misma cantidad de cosas, vas a comprar menos. Que decías ahí, Daniel? Que la única límite de la hiperinflación es que la gente va a comprar menos. Va a comprar mucho menos porque va a aumentar todo. Va a aumentar el precio de la verdura, del zapallo, de la papa, del aceite, de la harina, los pedidos del arroz, del café, de todo. Porque nuestros empresarios fijan sus precios en valor al dólar. Entonces, como fijan en valor al dólar, si el dólar sube, se hacen subir todos los precios, como todos sabemos, como hemos vivido y sufrido en este país tantas veces. Y ese es el plan económico, pero entonces, ¿cómo va a crear trabajo de esa manera? No va a generar trabajo, no es lo que interesa. A ellos quieren que nosotros seamos una colonia africana. Lo único que interesa es que le vendamos, por ejemplo, el primero que el dueño de Autos Tesla le quiere comprar litio a la Argentina, litio barato. El primero que festejó el triunfo de Milei es el titular de Tesla, porque le va a comprar litio barato. ¿Cómo compra barato? Haciendo que los dólares se acaban acá mucho más de lo que valen en el resto del mundo. Con la devaluación de nuestra moneda, nosotros estamos dando por menos dólares más productos. Eso es lo que buscan. Todos los que están detrás de Milei, BlackRock, Vanguard, Fidelity, la Unión de Bancos Suizos, Goldman Sachs, todos ellos lo único que buscan es hacer negocio como si nosotros fuéramos una colonia africana, con perdón de los países africanos, y de ellos están oro, diamante. Bueno, nosotros quieren sacar el litio, el hierro, cobre, oro, el petróleo, gas, y después la producción agropecuaria. Es un modelo, como hemos dicho tantas veces, extractivista, agropecuario, financiero, exportador. Y esto es lo que están haciendo, un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, y lo único que les interesa es comprar por la mitad lo que vale el doble. Pero la población va a ser mucho más pobre en esa situación. Va a ser mucho más pobre los que lo votaron, los pobres que lo votaron, porque si vos sos rico y lo votás a Milei para hacer negocio es una cosa. Ahora los pobres, en donde nací yo, en Tafí Viejo, ganó Milei. Tafí Viejo de una austeridad terrible, estaban los talleres ferroviarios, y ganó Milei. O sea, cuando vos te encontrás con esta situación, es que hay algo que estamos haciendo mal. La gente, por repudio a esta política hambriadora de Alberto Fernández y de Sergio Massa, a esta política hambriadora, porque el aumento de los precios todos los días como el cáncer, se va a quedar comiendo, no llegan a fin de mes. La gran mayoría de la gente en mi pueblo no llega a fin de mes, ahora va a llegar ni siquiera el día 15. O sea, votaron por derecha pensando que iba a sacarse encima el peso de la casta burocrática, porque la verdad es una casta burocrática y una casta política, verdad, pero se van a guatepeor, porque se ponen directamente, se subordinan a un plan que va a devaluar nuestra moneda, y al devaluar nuestra moneda, nuestro trabajo y nuestros activos valen mucho menos. La evaluación licúa el déficit fiscal, licúa la LELIC, licúa en dólares, medido en dólares, licúa todo, pero también significa la licuación de nuestro salario, las jubilaciones y pensiones. Vos mismo decís en tu columna que por el trabajo que hicieron en cifra de la CTA, le trasladamos en 3 años y medio la gestión de este inútil más de 70 mil millones de dólares. Bueno, ahora con Milei vamos a trasladar mucho más. Esperemos que no llegue a financiar su mandato, que no dejen financiar su mandato, pero va a trasladar mucha más plata de nosotros, mucho más recursos, porque vienen por YPF, vienen por vaca muerta, vienen por todo. Realmente es una situación harto difícil, una pesadilla que uno pensaba, vaya la redundancia, una pesadilla porque uno pensaba que habíamos salido de esa noche negra de la dictadura militar. Y acá en democracia se vota a este desequilibrado mental que está rodeado
por los mismos que se beneficiaron con la dictadura militar y que van a poner los miembros más importantes del gobierno, Ministerio de Economía, el Banco Central, la Secretaría de Transporte, de Energía, va a poner solamente hombres del establishment internacional que ya han clavado sus garras en la Argentina. ¿Y cómo piensan ellos poder estabilizar ese, digámosle, plan económico? Y diciendo que es necesario el ajuste, porque el gobierno hizo todo mal, y que es necesario el ajuste. La misma mentira que dice siempre, la misma mentira que hizo el plan Previch cuando derrocaron a Perón. Bueno, acá se acabó el Golgori, hay que trabajar, hay que producir, el mundo tiene problemas, nosotros también tenemos problemas y hay que resolver el problema. Y el problema lo resuelven solamente con el ajuste de los salarios y de las jubilaciones y pensiones. No lo resuelven jamás con que ellos pierdan tasa de ganancia. Jamás le van al revés. Ellos aumentan su tasa de ganancia. Todo el pretexto que tienen es para aumentar su tasa de ganancia. Yo, a ver cómo te lo puedo preguntar. Esa política de ajuste infinito, ¿tiene algún límite? Por un lado, si tiene algún límite, y por otro lado, si tiene alguna posibilidad de estabilizar económicamente a la Argentina. El límite es la capacidad de consumo interno, pero como van a exportar todo, va a ser coyuntural el límite, porque ellos lo que quieren es que nosotros nos consumamos menos energía, menos alimentos, para aumentar las exportaciones. Recordemos el ejemplo que hablamos siempre, la botella de aceite de girasol de cocinero que se vende en Europa, se vende a 2,42 euros. Acá el euro en el euro oficial hay que se liquida el 70% por euro oficial y 30% por montado con líquido. Eso es un euro de 530 pesos. Multiplicar 2,42 con 530 pesos, te da 1.300 pesos. Y 1.300 pesos lo que sale hoy, esa botella de aceite. Nos venden afuera al mismo precio que acá. Ya con la devaluación va a ser lo mismo. Van a devaluar, entonces, en vez de ser, va a ser 1.000 pesos el euro, por ejemplo. Entonces, vos para comprar una botella de aceite vas a tener que pagar 2.420 pesos. Como los que van a poder pagar lo van a hacer menos, vas a tener mayor cantidad de botellas de aceite para exportar. Porque afuera te pagan 2,42 euros. Si vos no lo pagás a 1.000 pesos con 2,42 euros, no podés consumir aceite. El aceite se va a ir a 2.400 pesos o más. Dije 1.000 pesos como un número, pero se puede ir el dólar aún más que eso. Es una hiper devaluación. Así va a inaugurar el gobierno este desequilibrado mental de Javier Milei, y va a decir que él tuvo que poner orden en un gobierno que ya no tenía ninguna. Y claro, no tiene ninguna porque hasta ahora ellos no habían presionado sobre el dólar pensando que Massa podía ser presidente. Pero ahora que ganó las elecciones por Milei, el dólar va a hablar por el aire y con ello va a caer nuestro poder adquisitivo. Y ahí respondo la segunda pregunta. En la Argentina, la gallina de los huevos de oro es el mercado interno. Si vos sacrificás el mercado interno, lo único que haces es un ajuste permanente y una diáspora de plata que se va hacia afuera y que no se invierte en la Argentina. O sea que si este modelo funciona, el pueblo argentino está condenado a ser cada día más pobre. Exactamente. Esa es la mejor síntesis. Cada vez más pobre. Este modelo funciona y vamos a ser cada vez más pobres. No, pues yo estoy pensando, digo, bueno, a lo mejor en algún momento quiere tener una estabilidad fiscal para poder generar un proceso de inversión productiva. No, lo fiscal es una mentira que nosotros no tenemos déficit fiscal, lo tenemos por la deuda. Si vos pagás semejante de deuda, como estamos pagando, vamos a tener déficit fiscal. La Argentina, si la Argentina no pagaría deuda, no tendría déficit fiscal. Bien. Bueno, no sé si mis compañeros te quieren, Javier o Mauro, si le quieren hacer alguna pregunta a Horacio Robelli. Yo preguntarle ahí, estuve viendo que hoy, si bien acá, bueno, tenemos feriado y obviamente no hay actividad financiera, pero vi que los papeles y los bonos argentinos están disparados en Estados Unidos por las nubes, creo que suben como un 40%. ¿Eso es confianza o cómo lo pensamos? Por la misma razón que los que se habían caído. Suben porque van a utilizar esos títulos, como hizo Menem, para comprar activos públicos. Van a comprar vaca muerta, con esos activos suben porque antes no le mandaba a nadie porque no servía para nada. Ahora la van a demandar porque saben que van a hacer, con esos títulos van a comprar por la mitad lo que vale el doble.
se van a quedar con esos títulos que son un papel de deuda que nunca se investigó, porque este gobierno nunca investigó la deuda. Con esos papeles van a comprar activos físicos en Argentina, van a comprar IPF, van a comprar aerolíneas, van a comprar Canal 7 y quieren utilizar toda esa manzana que tiene ahí en Barrio Norte, Canal 7, para hacer un complejo de edificación. Van a privatizar Telam, van a privatizar todo lo que quieren. ¿Y con qué la pagan? Con esos títulos, ni siquiera con dólares. Con esos títulos disminuyen la deuda externa, pero con esos títulos de una deuda que no se investigó. Disminuye una deuda que jamás se investigó. Y decime, ¿Macri tiene algún interés propio en esto? Pero seguro, Macri es el socio para ganar la viveza de BlackRock. BlackRock primero confió en 2 empleados de él, en Darío Eichen y en Juan Ignacio Nápoles, que son 2 empleados de él. Pero como le fracasó, porque acordate que le sacó 6 puntos, en las elecciones generales le sacó 6,5 puntos, se une con Macri y Macri es el socio menor. Macri es como Martínez Dios. Martínez Dios, el abuelo, fundó la Sociedad Rural Argentina. Sin embargo, Martínez Dios fue en contra de su propia clase, a favor del capital financiero, y se hizo socio del Chase Manhattan Bank, que es el banco de los Rockefeller. Él fue asesor, era socio, era director y fue asesor del banco Chase Manhattan Bank. Y acá hace lo mismo, hace exactamente lo mismo hace Macri. A recordar que en la época de Martínez Dios, Cadena Madariaga, que era el secretario de Agricultura, tuvo que renunciar por la torrita cambiaria. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Macri va a estar en contra de las empresas argentinas y es funcional a los grandes grupos financieros internacionales. Macri no se va a ir a vivir a Italia, así que puede vivir como quiere, va a hacer mucha plata en contra de su propio sector social y, por supuesto, en contra del país. Bueno, muy bien, Horacio Robelli. Te agradecemos, como siempre, tu participación en Todos los Fuegos. Vamos a la tanda de las 1:30 y volvemos con A Dos Orillas con Silvia Visconti. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Chao, Horacio. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram.
En el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salud de sangre del mar, con la dulce frescura del Bueno, entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM Radio Rebelde, AM 740 Radio Rebelde. Estamos con el espacio A Dos Orillas y Silvia Visconti. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes para todos. Y bueno, hoy estoy como tanguera. Viste que Discépolo decía que el tango es un pensamiento triste, que se baila. Bueno, hoy estoy un poco así, y para levantarme el ánimo, y levantarnos el ánimo a muchos, me voy a seguir por la línea del tango, pero hoy me voy a dedicar, o me voy a detener en los tangos con contenido social, y en especial en los tangos anarquistas de principio del siglo XX. Un poco más picantes son esos. Son un poco más picantes, sí. Bueno, y esos tangos, o en general los tangos, pero sobre todo las milongas y las payadas, fueron como propias de los anarquistas, que promovían de alguna manera un arte comprometido en ese momento. En las pocas letras de tangos y milongas escritas por anarquistas militantes, porque hay pocas, pueden encontrarse en todas ellas la intención de transmitir el ideal anarquista, de usar la música, que tenía un arraigo popular como era el tango, para llevar la política al arte. Los anarquistas desconfiaban un poco del baile del tango. Un observador anarquista de la época, allá por 1904, escribía en el diario La Protesta: no debe rebajarse la anarquía a los vicios de los hombres, sino hacer que éstos se despojen de sus vicios para poder subir a la anarquía. Las funciones obreras deben ser para instruir y recrear, y no veo que el baile recrea ni instruya, antes bien cansa y aturde. Por eso, los anarquistas, que también tenían toda una filosofía con respecto al consumo de alcohol, a la prostitución, y un poco a ese ambiente en el que se estaba desarrollando el tango, no veían al baile como una cosa importante, sino que en realidad utilizaban mucho la música que era popular para enviar un mensaje que tenía que ver con sus ideales. En aquella Buenos Aires de los arrabales se escuchaba tango, y aunque algunos militantes, sobre todo los mayores anarquistas, lo impugnaran, los más jóvenes, como siempre, gustaban de su música y leían y discutían las ideas libertarias escuchando tango. Entre 1900 y 1910 fue el periodo donde el movimiento anarquista, podríamos decir que maduró en Buenos Aires, y entre 1920 y 1930 fue la época de masificación y exportación del tango. Y entonces, bueno, se arraigan ciertas temáticas libertarias en las letras de los poetas, hijos de inmigrantes, muchos de ellos probablemente anarquistas, o al menos en contacto frecuente con estas ideas y debates. En esa Buenos Aires de 1900 a 1930, hay que recordar que convivían sujetos de las más diversas procedencias y culturas. Se mezclaban las identidades, se encontraban militancias e ideas diversas que se fueron abrazando con el tango. Si bien los tangos de protesta de raíz anarquista que se conservan no son muchos, podemos citar algunos: las milongas anarquistas del Pobre Gaucho, milongas sociales del Payador Libertario, los tangos Guerra a la Burguesía y Saco Avancetti,
o las milongas reproducidas en la obra de Osvaldo Bayer. En ese sentido, les invito a escuchar el tango anónimo de 1901, Guerra a la burguesía, del disco Marchas y canciones de lucha de los obreros anarquistas argentinas, con guión de Osvaldo Bayer y recitado de Héctor Alterio. El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel. Guerra la gente burguesa sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador, mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán al que más trabaja, no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Bueno, buena letra, no en realidad. Con vuelta, no andaba con vuelta, decía derecho viejo. Derecho viejo. Y había otros tangos de los que no he podido encontrar las versiones, como el tango Los Inquilinos de 1907, que aludía a los constantes desalojos contra los proletarios inmigrantes que no podían pagar los alquileres en alza y que generaron en ese año la llamada huelga de los inquilinos o huelga de las escobas, donde las mujeres tuvieron un protagonismo fundamental. En el cancionero anarquista se puede encontrar, además de la denuncia, una cuota importante de humor o de ironía. Por ejemplo, al modificar la letra de canciones populares u oficiales, incluyendo al himno argentino o las marchas patrióticas con letras revolucionarias. Muchas veladas anarquistas comenzaban con una canción. En los picnics, por ejemplo, o en las verbenas anarquistas, una de las preferidas era el clásico Hijo del Pueblo, tema que aparece cantado en la película La Patagonia Rebelde. Ya que, como pensaban los anarquistas, las fiestas no debían ser solo un momento de diversión, sino también un espacio para consolidar las ideas revolucionarias. La cuestión social, vinculada a la inmigración masiva que impulsaron los gobernantes de la generación del 80, principalmente, aunque podríamos extender esa línea cronológica hasta 1930, permite entender y explicar el fenómeno de las costumbres anarquistas que venían de Europa. La asimilación e integración de los extranjeros en la Argentina dio lugar a una cultura artística libertaria que estuvo presente en la prensa, en el teatro, en la poesía, en el arte de la payada muy fuertemente, y en el tango y sus variantes, el tango vals, el tango milonga, sobre todo. Los problemas materiales de los trabajadores, la explotación y casos concretos de represión y censura como los que acontecieron en 1919 y 1921, dejaron su marca en esta música popular. En este contexto, si bien hay ejemplos de tangos, la milonga y en especial la payada, como decía,
fueron los géneros a los que más recurrió el anarquismo. En la década de 1920 pertenecen a autores anarquistas algunas letras de tango con espíritu decididamente libertario, como lo podemos ver en sus nombres: La canción del huérfano, del payador Martín Castro, Mis harapos, de Alberto Giraldo, o los tangos Sentencia y Gorriones, de 1926, y el tango Pan, de 1932, de Celedonio Flores, que cantara Carlos Gardel. En las filas de los payadores encontramos muchos, entre ellos Luis Acosta García, Andrés Cepeda, Evaristo Barrios y Martín Castro. Todos ellos escribieron tangos y milongas en las que su pasión por la denuncia de las injusticias y la exaltación de la vida libertaria se entrecruzaban. Luis Acosta García, a quien Yupanqui caracterizara como el payador perseguido, es autor del tango Dios te salve mi hijo, al que pusieron música Agustín Magaldi y Pedro Noda. El referido tango denuncia implícitamente la corrupción del sistema político, el fraude generalizado, la violencia contra los adversarios en la lucha electoral. En otra de sus letras, Luis Acosta García señala su ideología anarquista y dice: somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambiciones. El ideal tan cantado por los Reclus y los Grave, los Salvochea y los Faure, los Kropotkin y los Prudo. Evaristo Barrios fue también una figura destacada que no solo improvisó como payador, sino que escribió varias letras tangueras que fueron cantadas en las milongas de Boedo, sobre todo. Entre sus obras me pareció interesante destacar el tango milonga Del engancha a las mujeres, de 1937, por las características especiales de su temática, ya que reconoce a las mujeres condiciones para gobernar, talento para decidir cuestiones importantes para la humanidad, y niega que su destino sea tan solo cumplir con los quehaceres domésticos. Hay que recordar que en 1937 fue la huelga de la construcción, una huelga general muy importante, en la que las mujeres, acompañando a los hombres que estaban en huelga, hicieron barricadas y tuvieron un papel fundamental. Bueno, los invito a escuchar este tango. Ahora que en un hervidero parece encontrarse el mundo, en buenas razones fundo lo que aquí cantar les quiero. Siendo doloroso entrevero, la mujer pudo mostrar su coraje pa' pelear, bien apareada al varón, ha de tener condición de juro pa' gobernar. Dejen que en las elecciones, por las ideas que ocultan, demuestran cómo resultan triunfando sus opiniones, y los que usan pantalones nos crean que en las carreras de estas cuestiones puebleras mucho tendrán que perder con el triunfo de la mujer que no es el de las poderas. Dejen que de utilidad sirvan por su valimiento, trabajando con talento pa' bien de la humanidad, ya que el hombre en realidad en su paso por la tierra nos ha demostrado que encierra más que ternura, rencor, para ir sembrando el dolor en los pueblos por la guerra. Si Dios hizo la mujer para ser nuestra compañera, ha de ser la consejera que debemos atender. A mi juicio no ha de ser tan solo para cocinar, lavar la ropa, planchar y otros cuantos menesteres. Tienen ideas las mujeres que debemos respetar. Y no es cuestión de gritar, pa' mandar son los varones, defendiendo atribuciones que nadie nos supo dar. Si al mundo hay que mejorar para que se acabe el rencor que va sembrando el dolor y aumentando padeceres, denle engancha a las mujeres
que son hechas para amor. Dejen que las preparadas puedan también legislar, las patrias han de ganar porque serán mejoradas, que no vivan alejadas, que sean un bien para la raza, verán cómo no fracasa la mujer en la contienda, que no hay ministro de Hacienda como una dueña de casa. Muy bueno. Bueno, durante la década del 30 el anarquismo empezó a perder un poco de peso, y bueno, esa época conocida como la década infame dio sin embargo muchos tangos, no específicamente anarquistas, pero sí que tenían ideas que abrevaban allí, que denunciaban los abusos, criticaron las desigualdades, interpelaban a los poderosos y al mismo Dios. Casi todos recordamos a Cambalache, pero hubo otros tangos que reflejaron ese momento histórico, que Leopoldo Lugones anunciaba alegremente en su discurso de 1924 con la siguiente frase: ha llegado otra vez para bien del mundo la hora de la espada. Y de la mano de Uriburu primero y de Justo después, fusilarían a Severino de Giovanni, perseguirían a los opositores. Desde la sección de orden político de la policía de la capital, Polo Lugones aplicaba la tortura con su mayor invento, la picana eléctrica. No había participación popular alguna, y Julio Roca firmaba el tratado Roca-Runciman, definido como el estatuto legal del coloniaje. El comisario de Chivilcoy fue el primero en aplicar la picana eléctrica, y si no era Lugones le pegan el palo. Bueno, Lugones aplicó la picana eléctrica hasta su hija, ¿no? Una de las desaparecidas en la última... Sí, la Pili Lugones. Exactamente. Bueno, recordemos en un paréntesis, porque ayuda a pensar también el presente, la presión que el sector ganadero hizo sentir con una primera carta del 10 de octubre de 1932 dirigida al presidente Justo y firmada por, y escuchemos estos nombres, Pereira Iraola, Dubois, Martínez de Oz, Bullrich, entre otros, exhortando a ofrecerle a Inglaterra lo que sea necesario para evitar los prejuicios que puedan derivarse de la conferencia de Ottawa. Los firmantes solicitaban que se adoptara un trato preferencial con los británicos en cuanto a sus importaciones y al acceso al mercado de cambios. 3 días después llegaba otra nota del mismo tenor, y esta vez suscrita por la Sociedad Rural Argentina. Volvamos a los tangos comprometidos que denunciaban los males del funcionamiento de ese sistema, que hablaban de los niños abandonados, de las huelgas reprimidas, de los presos políticos, del trabajo infantil y de la prostitución. Y citemos algunos: Vida Amarga, Por Dioseros, Lingera, Al Pie de la Santa Cruz, Fruto Bendito, entre una cantidad más. En un interesante texto, José Feynman afirma que la patria ausente de la década del 30, en esa patria entregada al coloniaje inglés, entregada por la oligarquía, está representada en el tango por la mina que se va. Para culminar, quisiera referirme brevemente a Discépolo, uno de los más destacados compositores de este género musical, y en especial al tango Que va Chaché de 1928, que muestra la desesperanza que campeaba en el pueblo argentino y que se parece tanto a la de hoy. Voy a recordarle a los oyentes un pedacito de la letra que dice: ¿de qué es que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, 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 plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas.
que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional. Bueno, y este vínculo que se establece entre poder, razón, dinero y verdad, tiene tanta actualidad cuando uno ve cómo el dinero impone, por ejemplo, hoy, a través del control de los medios de comunicación, una subjetividad tan individualista, impone su verdad como la verdad. Con el primer peronismo, Discépolo abandona esa desazón que le hacía decir en 3 esperanzas: me he vuelto para mirar y el pasado me ha hecho reír, las cosas que he soñado me cachen bien, que gil. Y en ese 51, Discépolo, que creía que la canción popular debe ser siempre el problema de uno, pero padecido por muchos, como la vida, volvió a soñar y esperanzarse, creando un espacio radial llamado Pienso y digo lo que pienso, donde interpelaba a eso que en la Argentina se llaman los gorilas. Ese personaje era Mordesquito. Algunas de las argumentaciones que ensayaba mantienen hoy una actualidad sorprendente. La frase con la que terminaba su espacio radial también. Su "a mí no me la vas a contar" podría ser dicha hoy recordando los 90 y las políticas neoliberales de entonces y el proyecto neoliberal de estos días. O cuando, hablando de los tantos barrios pobres y de los pobres propiamente dichos, interpelaba a Mordisquito con ironía y verdad. Vos solo conocías de los pobres del barrio de los tangos cuando los tocaba una orquesta vestida de smoking. Claro, no lo sabías, nunca se te ocurrió pensar en los otros. Discépolo contó o imaginó, no importa mucho, una tormenta de pueblo. Decía: sobre las calles se desató una correntada, el arroyo de la dignidad, y esa correntada se llevó a los mendigos, pero no se los llevó para ahogarlos. Llegaron a la costa limpitos, peinados con la raya al medio, cantando no el guayno de la limosna, sino el chamamé de la buena digestión. Después de pasearme por estos tangos anarquistas y por estos dichos de Discépolo, después de pensar mucho sobre los resultados de ayer, no puedo dejar de sentir qué bueno y necesario sería volver a esperanzarnos con patrias no ausentes como las minas, con pueblos sin hambre, con trabajo digno, y reescribir una historia donde el amor, el verdadero amor a la humanidad, no se ahogue en la sopa, y el tango se parezca a ese chamamé de la buena digestión, de panzas con comida, o por lo menos a un tango piantao que enloquezca el corazón de libertad. Y así, media tanguera, me estoy como despidiendo. Bueno, muy bueno, como siempre. Pensé que nos iba a mandar el chamamé ese con la panza llena. No. Es que, ¿sabés qué? En realidad no existe ese chamamé, yo lo busqué. No existe ese chamamé. Es como una metáfora que utiliza Discépolo para hablar de la mayoría de los obreros que provenían del interior de la Argentina y que en realidad habían ido a ocupar los suburbios y que gustaban de las músicas del interior, de la música de carácter folclórico, y una de sus, digamos, de esas músicas festivas es sin duda el chamamé. Y entonces ese chamamé de las panzas llenas era el chamamé de la alegría de un pueblo que tiene trabajo, que puede vivir sin la ansiedad o sin la espada de Damocles de la miseria sobre su cabeza. Yo lo busqué, pero no existe como tal. Sí, la referencia al tango piantao, obviamente que hace referencia al tango de Ferrer, ¿no? En el que yo hago referencia al tango de Ferrer, Balada para un loco. Exactamente, muy bien. Bueno, Silvia Visconti. Sí, Silvia, ibas a decir. No, contarte que
como he estado escuchando montones de tango en estos días y leyendo bastante sobre la historia del tango, en la próxima voy a trabajar un poquito con lo que podemos llamar el tango patriótico, porque conjuntamente con esta visión anarquista, que era una visión más universal, se desarrolla también en esos años, y sobre todo en el contexto de la conmemoración del centenario, del primer centenario, un tango patriótico, que exalta, digamos, el concepto de la nacionalidad. Y bueno, me parece interesante también ver esa vertiente para después entrar en otra posible a los tangos prohibidos durante las dictaduras. Bueno, viene muy bien el tango patriótico porque están arriando las banderas, que ha ganado la presidencia de la Argentina ayer. Así que esperamos con entusiasmo la próxima entrega del tango patriótico con vos, Silvia Visconti, en A Dos Orillas. Te despedimos hasta el próximo lunes 27 de noviembre. Exacto, nos vemos. Chao, Silvia. Bueno, son casi las 20 horas, nos estamos yendo, nos despedimos. Ha sido el programa 207 de A Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Nos vemos el próximo lunes 27 a las 18 horas.